Politically Georgia podcast by the Atlanta Journal-Constitution's Greg Bluestein, Bill Nigut, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Listen weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream at ajc.com/podcasts. We know Georgia politics. From Peachtree Street to Pennsylvania Avenue, Politically Georgia podcast delivers exclusive news and analysis 5 days a week by a team of veteran political insiders watching your public officials. Hosted by the Atlanta Journal-Constitution's Greg Bluestein, Bill Nigut, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Listen weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream everywhere or at ajc.com/podcasts. News and analysis 5 days a week from Politically Georgia podcast. $7 millones a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos, Más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque, un evento de TLC Magazine México. Y bueno, pues la verdad muy emocionados de que ya estemos casi 19 meses juntos creando una comunidad de compartiendo experiencias, conocimientos. La verdad es que no puedo creer que ya ahora sí se nos fue otro año. Estoy como, ¿cómo pudo ser que tan rápido se nos haya pasado? Pero la verdad es que de confesar que con los trueques se me hace más ligero el año. La verdad, a veces las tardes las disfruto, así que me da mucho gusto verlos como siempre. Vista, Antonio Carballido, ¿cómo está? Me da mucho gusto verle. Enrique, te mando un beso muy grande. Y bueno, igualmente. Me encanta verlos por aquí. Y bueno, por aquí también andaba el doctor Máximo Carvajal, que todavía no lo veo, pero bueno, ya no de tardar en abrir su cámara también. Y bueno, el día de hoy tenemos el honor de que nos acompañe a hacer un trueque el doctor Andrés Rode Ponce, que en lo particular lo admiro. Me encanta convivir con él y, ¿por qué no? De repente también echarnos un vinito, brindar con él, ¿no? Cuando nos llega, tenemos el honor de que nos acompañe en Baja California. Para mí siempre es un honor. Ya me escuchó el doctor Andrés Ponce que anda por aquí. Tomarnos un vinito, pero sobre todo siempre aprender de él. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a hacer un trueque. Muchas gracias, Daniela. Muy agradecido contigo por haberme invitado a este ya tan importante foro de trueque. Encantado, en época navideña. Estoy viendo a varios amigos muy entrañables, admirables todos. Y pues muy contento de estar contigo y con todos los amigos del trueque. La verdad, al contrario, para nosotros es un privilegio y sobre todo porque nos va a platicar sobre su libro de Derecho Aduanero Mexicano, tomo 1, Fundamentos y Regulaciones de la Actividad Aduanera. Para mí, estoy ansiosa en escucharlo, pero no sé si me permita presentar un dato peque del trueque que tenemos el día de hoy. Isa, ¿me ayudas a presentarlo? un segundito nada más. Ahorita no estábamos listos, lo agarré en curva aquí a mi buen Isa. Aprovecho antes para saludar a Enrique Jiménez, que ahí lo veo, a don Antonio Carballido, al maestro Máximo Carvajal, que también veo allí su nombre. No, qué honor, qué oportunidad. Y también aquí estamos recibiendo ya un mensaje del maestro Héctor Castro también, que lo manda mucho a saludar. Sí, querido Héctor, un abrazo a la distancia. Pues ahora sí, tenemos listo el dato peque del trueque. El dato peque del trueque del día de hoy. El nuevo CFDI 4.0 anunciado por el Servicio de Administración Tributaria. La obligación de los contribuyentes a emitir comprobantes fiscales digitales por Internet, CFDIs, por las actividades que realicen, la podemos encontrar en el artículo 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación. Derivado de las reformas fiscales para el 2022, el CFDI no fue la excepción, el cual trae las siguientes modificaciones a partir del 1 de enero del 2022, existiendo un periodo de convivencia entre el CFDI 3.3 y el 4.0. Este periodo será del 1 de enero del 2022 al 30 de abril del mismo año. El CFDI indicará la versión 4.0,
De manera obligatoria llevará el nombre y domicilio fiscal del emisor y del receptor. El cliente deberá indicar su régimen fiscal en la factura emitida por su proveedor. En cuanto a facturas globales, escuchen bien, se deben de especificar periodicidad del CFDI. Habrá campos para identificar las operaciones donde existe una exportación de mercancías, aun cuando solo sean exportaciones temporales. Indicará si las operaciones que ampara el comprobante son objeto de impuestos indirectos. Incorporará nuevos apartados para reportar información respecto de las operaciones con el público en general, así como aquellas que se realicen a cuenta de terceras personas. El fundamento legal de todo esto lo encontramos en el Código Fiscal de la Federación, artículos 29 y 29A, Resolución Miscelánea Fiscal Regla 2.7.1.2 y Anexo 20 y Regla 2.7.1.7 de la tercera resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2021. Aquí el dato peque del trueque del día de hoy. Suscríbete a nuestro canal para que sigamos compartiendo lo último en comercio exterior y aduanas y activa las notificaciones, así no te perderás ninguna noticia. Doctor, muchas gracias por permitir presentar el dato peque. Hubo una publicación que no podíamos dejar pasar, así que aparte que le manda un caluroso y un afectuoso saludo el doctor Octavio de la Torre. Muchas gracias. Y bueno, para permitirme darle la palabra, no sé si me permite presentar rápidamente su semblanza. Digo, que para nosotros es un honor presentarlo. El doctor Andrés Rode Ponce es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo los grados de especialización de Derecho Fiscal, especialización en Derecho Económico y Corporativo, maestra en Administración Pública y maestra en Derecho Fiscal y Administrativo. Doctor en Derecho. Fue abogado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, jefe del Departamento de Intercambio Compensado y subdirector jurídico del Instituto Mexicano de Comercio Exterior y secretario ejecutivo de la Comisión para la Protección del Comercio Exterior de México. Durante el ejercicio de la patente de agente aduanal, de la cual se retiró voluntariamente, fue presidente de la Asociación de la Ciudad de México y presidente de la Comisión de Honor y Justicia de la Confederación Nacional CAREN. Fue presidente del Centro de Investigación Aduanera y Comercio Internacional CIACI y el Instituto Interamericano de Fronteras y Aduanas, IFA. Es profesor universitario de las asignaturas de Derecho Fiscal y de Derecho Aduanero y conferencista internacional, autor de libros de Derecho Aduanero Mexicano, Reformas Fiscales en Materia Aduanera y Las Aduanas durante la Revolución Mexicana, el establecimiento de control aduanero en México, y es presidente de la Academia Internacional de Derecho Aduanero, ICLA, socio de la firma Rode & Weiss. Doctor, pues bienvenido a Hacer un Trueque. Para nosotros es un honor y un privilegio tenerlo aquí. Muchas gracias, muy agradecido por este espacio para darle oportunidad de platicarles, de charlarles, que después de 20 años de la primera edición ha salido ahora la segunda edición de mi obra Derecho Aduanero Mexicano, que está compuesta de 2 tomos y que el tomo 1 vio la luz en la segunda edición ahora en el pasado mes de abril, en medio de la pandemia, y pues desafortunadamente le tocó vivir esta época de confinamiento, pero el estudio no ha parado y sé que los juristas se siguen preparando y los especialistas al comercio exterior también. Y a mí la pandemia pues me ha permitido anclarme en México. No he volado, no he viajado, que tanto me gusta, y eso me permitió sentarme a estudiar de nuevo, a reaprender de nuevo y a escribir esta segunda edición de mi obra. Y el tomo 2 seguramente lo estaré mandando dentro de un mes, más o menos por ahí, a la editorial que ahora me hizo favor de publicar, que es Tirant La Blanche. Y seguramente el tomo 2 aparecerá en las primeras semanas, en el primer mes del año de 2022. Y con eso habré hecho una segunda edición de esta obra que la vida me da oportunidad de reescribir y de notar
qué tanto le faltaba y qué tanto había que profundizar más y aprovechar para actualizarla en algunas disciplinas, en algunas disciplinas que emergieron estos 20 años, ¿no? Destacadamente el uso de la electrónica, con la reforma del 2013 del sistema electrónico aduanero, donde hemos cambiado documento por información, presentar por transmitir, pedimento en papel, pedimento en dispositivo tecnológico, en lugar del verbo modulear, que es un verbo muy aduanero, ahora es activar con el dispositivo, y toda esta serie que a fuerza de modernidad pues ya nos hemos venido adaptando. Tan es así que hoy tenemos una espectacular reunión venciendo la ubicuidad, porque varios de nosotros estamos en ciudades distintas y la modernidad nos permite, aún en el confinamiento, tener la oportunidad de saludar amigos queridos, muy admirados, y poder charlar de esto que tanto nos interesa, que es el derecho aduanero, que desde principios de los años 80, el maestro Carvajal me precisará mejor, pues se ha venido luchando en aras de convencer sobre su autonomía respecto de otras ramas del derecho. Y sabemos que la autonomía pues tiene importancia desde el punto de vista científico, didáctico y de organizar los ordenamientos jurídicos para su mejor aplicación, porque finalmente todo el derecho es uno, pero desde esos años se ha venido haciendo un trabajo muy, muy intenso, finales de los 70, principios de los 80, que cuando yo ingresé, yo venía del mundo tributarista, y cuando irrumpí en este mundo me pareció muy, muy atractivo, y además pues tuve a la mano dos o tres obras que para mí fueron muy inspiradoras, ¿no? Y no dejo de mencionarlo cada vez que tengo oportunidad, que es la obra en América Latina, la obra de Ricardo Javier Bazaldúa y de Máximo Carvajal Contreras, y en el continente europeo la que a mí más me parece moderna e inspirable es la de Clauber y de Henry Tramont. Entonces, estos personajes juristas para mí fueron fuente de inspiración que al día de hoy todavía me estimula a sentarme horas y horas y horas a releer y a disipar las inquietudes de lo que uno mismo piensa. Lo más difícil de escribir es pensar primero y pensar contra uno mismo, ¿no? Y en materia aduanera, pues hay muchos principios que todavía nos falta de estudiar con mayor profundidad. Hace algunas semanas me invitaron a platicar sobre la autonomía del derecho aduanero, los amigos argentinos, y les platicaba yo que todavía escribimos y leemos sosteniendo muchas figuras del derecho aduanero bajo principios jurídicos de otras ramas jurídicas. Todavía pensamos, y doctrina muy importante lo reconoce, lo expone, que el depósito ante la aduana es una especie de contrato de almacenamiento, y eso pues lo lleva al campo del derecho mercantil. El pedimento todavía se estudia como si fuera una solicitud, dado su antecedente histórico de pedir, y si esto fuera así,
pues todavía se le cuestiona que la declaración aduanera o el pedimento, como nosotros lo conocemos, pudiera ser un acto jurídico. Fíjense la trascendencia de gran parte de doctrina muy importante discute o expone que la declaración aduanera no es un acto jurídico, sino un hecho jurídico que detona un trámite con el cual pues, yo no coincido. Me parece que la declaración aduanera, el pedimento, no es optativo, es una obligación. No es así que si no, pues se produce el abandono. En algunas legislaciones incluso hay multas de un porcentaje del valor por no presentar el pedimento, la declaración. Pero luego incluso se ve el despacho, el libramiento, el levante, como una especie de autorización administrativa. Fíjense todo este camino de explicar lo aduanero a través de figuras jurídicas de muchas ramas del derecho. Y esto tiene una explicación. El aduanero parece que no parece, quítenle el parece, se independiza del tributario, cuando el tributario todavía era un niño. El tributario, las primeras obras del derecho tributario datan de principios del siglo pasado. Buller es de 1904. El hecho imponible, la teoría del hecho imponible, tan importante en la construcción del derecho tributario, la escribió Dino Harash en 1941. Las obras de Griziotti y Berliri son de los años 40, 50, tal manera que a mediados de principios del siglo pasado, 1930, 40, 50, que el derecho tributario nacía, se estaba apenas independizando del administrativo, es cuando se le encarga que elabore la teoría del derecho del tributo aduanero. Y pues obviamente, tan joven el tributario, pues como tan recién naciente el aduanero, pues no logró todavía un consenso sobre el hecho imponible en materia de impuestos al comercio exterior. Todavía hay una gran disparidad. Por ejemplo, en la legislación mexicana, el hecho imponible es el mero cruce fronterizo. El artículo 52 de nuestra ley aduanera tipifica que deben de pagar los impuestos quienes introducen o extraen mercancías a lo del territorio nacional. Pero en el derecho comparado esto no es así, ¿eh? Hay legislaciones donde el hecho imponible, bajo el nombre de momento, consideran que el hecho imponible es la presentación del pedimento. Fíjense, consideran que el hecho imponible se da cuando se presenta la declaración aduanera, se presenta el pedimento. Y hay legislaciones que van mucho más allá, que dicen, no es suficiente presentar el pedimento, es necesario que ese pedimento sea una importación definitiva, o como le llaman, para consumo. Porque si fuera importación no definitiva, piensen ustedes todos los demás regímenes, temporales, depósito, fiscal, tránsito. Entonces esas legislaciones consideran que no se ha consumado el hecho imponible. Y llévenlo más allá. Hay algunas legislaciones que dicen que no basta haber presentado, no basta haber introducido la mercancía al país, ni tampoco haber presentado la declaración, ni menos, y tampoco que sea importación definitiva, sino que se requiere que haya culminado el despacho y las mercancías abandonadas el recinto aduanero. Entonces, esto, fíjense cómo la elección del hecho imponible transforma todo el sistema aduanero del país, dependiendo el hecho adoptado. Nosotros que adoptamos el cruce fronterizo, los regímenes aduaneros son suspensivos porque suspenden la exigibilidad del cobro. Es decir,
el impuesto se ha causado, la obligación tributaria ha nacido, pero lo que está suspendida es la exigibilidad, sujeta a una condición resolutoria que en determinado plazo la mercancía retorne al extranjero. Para las legislaciones, por ejemplo, la última que les dije, de que se requiere que haya sido un despacho de importación definitiva y la mercancía haya salido de la aduana, pues para esa legislación, los regímenes aduaneros distintos al definitivo, no hay una causación. Por lo tanto, la suspensión no es de la exigibilidad. Dice la doctrina de esa legislación que la suspensión es de un pedimento definitivo, sea porque el pedimento definitivo se cambie. Esa legislación, como entenderán, no tiene cambio de régimen. Nosotros usamos la figura del cambio de régimen. En esas legislaciones no hay la figura del cambio de régimen, sino que al destinarla a otro régimen será la declaración definitiva, ya sea retorno al extranjero o una declaración destinada a otro régimen. Todo esto es importante y la doctrina ha venido apoyando, tratando de sacar del casuismo en que muchas veces las leyes aduaneras están inmersas, porque pues, las leyes aduaneras responden a las necesidades del país y del comercio y de su industria y de sus intereses públicos día con día. Los esfuerzos de armonización pues han sido, como ustedes conocen, intensos a través ya sea de la OMA con los convenios en materia de valoración, de clasificación, de designación de mercancías o de regímenes y procedimientos aduaneros, o bien a través de la Organización Mundial de Comercio, a través de su articulado y de los acuerdos comerciales multilaterales. Esto ha venido colaborando. Sin embargo, el campo de la armonización aduanera todavía es muy amplio por recorrer y allí el esfuerzo de los juristas, de los doctrinantes, es más que destacado. Yo con estas palabras, pues te agradezco, Daniela, esta posibilidad. Veo que acompaño yo a grandes expertos, a ti, a grandes expertos, y la verdad es que pues me gustaría mucho intercambiar puntos de vista. De alguna manera, y solo para provocarlos a que tengamos una charla, pues me gustaría plantear un poco de este tomo 1, recordar a los que no lo han leído, pues que tiene un capítulo primero que rompe un poco la ortodoxia de los tratados jurídicos. Normalmente los tratados universitarios de academia, de ciencia jurídica, pues empiezan derechito a la especialidad. Y yo aquí he incluido, y lo repensé en esta segunda edición, incluí un capítulo primero que es un poco los principios jurídicos para no juristas. Decir, porque todo esto del tema aduanero y del comercio exterior felizmente han participado otras disciplinas, contadores públicos, licenciados en comercio exterior, especialistas en negociaciones internacionales, y a mí me pareció prudente, o por lo menos útil, a lo mejor imprudente, pero útil, meter un capítulo primero sobre nociones jurídicas básicas. Y esto nos permitiera a todos los profesionistas, sobre todo a los no juristas, tener un basamento inicial, un código de comunicación inicial. Y ahora en esta segunda edición repensé si lo dejaba, pero decidí que no, decidí que a lo mejor la ortodoxia muy así, jurista académica, no se cumplía, pero la utilidad sí. Espero haberlo logrado. En esta segunda edición hice una actualización. En lo sustancial,
20 años después, lo primero que noto es que la ley aduanera sigue siendo la misma. Aquella que se publicó en 95 y entró en vigor a la mitad de 1996, que ha tenido algunos cambios que obedecen a razones de necesidad operativa, pero que en realidad hubo 2 o 3 modificaciones que fueron sustanciales, ¿no? La del 2013 sobre el sistema electrónico aduanero, la del 2018 que persistió en esa actualización con estos dispositivos tecnológicos, pero que se mantiene más o menos con sus iniciales regímenes aduaneros, el único de los cuales, y no de muy feliz resultado, el recinto fiscalizado estratégico, que en el extranjero no lo entienden mucho, tampoco nosotros entendemos mucho los suyos. Decía un tratadista que en materia de comercio exterior, tener un producto singular era una ventaja comparativa, pero tener una ley aduanera singular era una adversidad. Era una adversidad. Y en nuestro caso creo que nuestra ley tiene algunas virtudes, que debemos de resaltar, y algunas no, algunas que van a ser motivo del tomo 2. Politically Georgia podcast by the Atlanta Journal-Constitution's Greg Bluestein, Bill Nigut, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Listen weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream at ajc.com/podcasts. Politically Georgia podcast is your essential news source, providing in-depth analysis and reporting from Peachtree Street to Pennsylvania Avenue. Listen to the Atlanta Journal-Constitution's trusted veteran political voices, now streaming 5 days a week. Hosted by Greg Bluestein, Bill Nigut, Tia Mitchell, and Patricia Murphy. Tune in weekdays at 10 a.m. on WABE 90.1. Stream at ajc.com/podcasts. News and analysis 5 days a week from Politically Georgia podcast. ¿Qué es el tema tan casuístico de las infracciones y sanciones, ¿no? No tiene ningún orden, ningún sentido. Hay infracciones levísimas con sanciones gravísimas, y esto pues solamente es consecuencia de ir reaccionando, y quizás de la ausencia de esa práctica que antaño se siguió y que en algún momento se rompió, de crear las comisiones de estudio, estas comisiones que se encargaban para que expertos con tiempo, con conocimiento, con mesura, con sabiduría, formularan iniciativas de ley acompañadas de exposición de motivos. Entonces, como hoy dicen los chavos, hoy se juega a bote pronto. De pronto entran iniciativas legales carentes de exposición de motivos, que luego uno anda desentrañando lo que quiso decir el legislador, y eso ayuda poco a la interpretación. No quisiera yo seguir hablando más, porque además, como todo el mundo sabe, alabanza en boca propia es vituperio, pero pues no hablo bien de mí, hablo del libro. Como tiene más hojas que el anterior, me dicen, oye, tanto cambió la ley, y les digo, no, el que cambió fui yo. Entonces, acá he podido repensar y releer y reentender a mis maestros para comprenderlos mejor. Con los años se le va a uno la soberbia y le entra fuerza de dar la humildad, de tal manera que igual pues los pongo a la crítica, y espero Dios me dé vida para una tercera edición y pueda seguir corrigiendo lo que mal he estado escribiendo. Daniela, muchas gracias. Yo los invito a que tengamos una charla con motivo de esta presentación, que Daniela gentilmente me abre el foro para platicarles de él. Doctor, pues para nosotros al contrario, es un honor que nos haya acompañado, pero déjenme platicarles, yo creo que hace 2 años antes de la pandemia estábamos platicando en un restaurante en Tijuana con el doctor Andrés Rodé Ponce,
y le estaba diciendo, para mí sería un honor tener juntos y que pudieran conversar, ¿no? Usted y el doctor Máximo Carvajal, y bueno, pues a veces dicen que los sueños se cumplen y más en vísperas de Navidad, así que quisiera darle la palabra al doctor Máximo Carvajal para que pudieran abrir este foro, discutir y aprenderles. Entonces, pues abro el micrófono. Adelante, doctor. Gracias, Daniela. Saludo a todos mis amigos panelistas y a todo ese público que con ansias de conocimiento ha escuchado al mejor tratadista que tenemos en México, Andrés Rode Ponce. El segundo sí lo soy, querido maestro. El segundo es posible que sí. No, el primero. Bueno, para mí eres el primero. Si para ti yo soy el primero, pues estamos empatados entonces. Bueno, yo sí quiero felicitar a mi amigo. Mi amigo es un hombre y no me vence la pasión de la amistad, lo quiero aclarar. Es un universitario muy cabal, completo. Es un hombre de ciencia, de investigación, un hombre de derecho, un hombre que ha sacrificado su patente por hacer algo que más le satisface. Ustedes saben que un agente aduanal es un profesional que tiene muchos riesgos, pero que puede hacer honorablemente una carrera y obtener lícitamente muy buenas ganancias. Y Andrés Rode ha preferido dejar la profesión de agente aduanal, aunque nunca dejará de ser, y ya no tener su agencia en vivo, explotándola, por dedicarse a la academia, por dedicarse a consolidar a nivel mundial al gremio, a este gremio aduanero en toda la República y en toda la parte del mundo, al ser el presidente de la academia. Entonces, yo creo que si no hubiera mayores méritos, esto que estoy señalando y que probablemente muchos de los que están presentes no conocen, sería más que suficiente para admirar la talla moral, social y académica que tiene Andrés Rode Ponce. Dicho esto, yo quisiera nada más hacer un comentario. Pido una disculpa, he tenido un día espantoso. Empecé a las 8 de la mañana y no he terminado de tener reuniones y una tras otra. Y a las 7 de la noche tengo un examen profesional de grado que tengo que abandonar esta sesión 15 minutos antes para poner una toga y entrar a la reunión para un grado de doctor en Derecho. Entonces pido una disculpa de que me voy a tener que salir a los 15 para las 7. He tenido 6 reuniones el día de hoy, de veras. UDUAL, que es la Unión de Universidades de América Latina, empezó a las 8 de la mañana y me tuve que salir a las 12 para tener una reunión de ANFADE. A las 2 volví a UDUAL. A las 4 una reunión de ANFADE con Chihuahua. Y ahorita estoy con ustedes y me voy al examen de grado. Bueno, pero lo que quería yo comentar con Andrés es algo que me interesó, que es la situación que se tiene como el hecho grabable, la situación que se marca en cuanto a la calidad que debe de tener las mercancías, que es el objeto, según algunos, del derecho aduanero y que marca pues situaciones complejas y situaciones importantes, porque el tráfico de la mercancía sin discusión es
uno de los factores más importantes del comercio internacional. Eso no tiene discusión. A lo que voy es que yo creo, no sé si Andrés lo va a avalar, yo creo que el momento y el objeto del derecho aduanero no solamente son las mercancías. No solamente es la introducción en la importación definitiva o a consumo como lo manejaba Andrés. Yo sí creo, como también él dijo de varios autores y varias doctrinas, que hay un momento económico que es el más importante. Y el hecho económico no es solamente que las mercancías traspasen las fronteras, se introduzcan al país en una importación definitiva. Hablo únicamente de la importación definitiva o a consumo. No, yo pienso que el verdadero hecho, además de esta introducción, está cuando dichas mercancías cumplen con su finalidad. Y la finalidad de las mercancías en importación es entrar al torrente circulatorio de las mercancías en un país. Cuando éstas se han nacionalizado, y por esto hecho de haberse nacionalizado, al haber pagado sus impuestos, al haber cumplido sus requisitos, al haber cumplido con permisos, licencias, normas oficiales mexicanas, con todo lo que una legislación o varias de las legislaciones de nuestro país mandatan y ordenan. En ese momento, cuando la mercancía se ha nacionalizado y entra a los mercados, ya sea si son bienes de consumo o ya sea bienes que se usan para fabricar maquinaria, equipo, etcétera, en ese momento es cuando surge, desde luego, la auténtica importación. Mientras tanto, son trámites y la vida económica de un país a través del comercio exterior se va a materializar y va a perfeccionarse en el momento de ese ingreso al torrente circulatorio en un país. Ese es mi comentario y te lo dejo. Todavía tengo 5 minutos, si nos permite Daniela, si quieres hacer un derecho de réplica, mi querido Andrés. No, al contrario, uno de abundamiento. Yo creo que tú has dado el último punto de esta postura. Es decir, cuando las mercancías se introducen al mercado doméstico, no al mercado de importación, allí se da. Y del otro lado de la cuerda, pues está la postura mexicana, decir que basta el mero cruce fronterizo. Ahora, desde el punto de vista práctico, cuál es el mejor para cada país? O desde el punto de vista científico, ¿cuál es el correcto? Y allí la doctrina tenemos que trabajar y aportar. Allí es donde el derecho tributario no le dio tiempo y no le dio herramientas, no tenía herramientas el tributario del cual ahora sí dispone el aduanero para entrar a estos temas. La concepción, la teoría que tú expones, que es más que respaldada por doctrina importante internacional, entre ellas la de Máximo Carvajal y otros autores, tienen algunos problemillas conceptuales expuestos por la doctrina del otro lado. Decir, por ejemplo, si la obligación tributaria nace cuando la mercancía se introduce al mercado de importación, entonces, ¿a título de qué le pagas al fisco el impuesto? Es decir, la objeción que más se le hace a esta postura es que el pago sería previo a la obligación naciente. Habría un cumplimiento de una obligación que todavía no surge.
a lo cual se le ha contrarreplicado que sería entonces ese pago un anticipo a cuenta, que es como lo ha manejado algunas cortes que tienen ese sistema. Decir, bueno, esa objeción se salva con un anticipo a cuenta del impuesto, y de tal manera que si la mercancía no ingresa, se devuelve, habrá sido un pago de lo indebido. La postura contraria, que es la que recoge la ley mexicana, la del mero cruce, tiene objeciones importantes también. Decir, bueno, ¿qué ocurre cuando la mercancía ingresa al territorio nacional, está en depósito ante la aduana y finalmente se retorna al extranjero? Habrá sido una obligación que luego se desactivó y provoca una objeción muy seria desde el punto de vista de la construcción lógica. En esas estamos. Yo no sé si me gana el amor patrio, y yo soy de los que me afilio más a la teoría del cruce fronterizo, quizás inspirado por la legislación mexicana, que por cierto, la del cruce fronterizo es la postura solitaria en el mundo. Estoy del lado del Atlas, yo creo, una cosa así. Es la postura solitaria, porque prácticamente el mundo está entre la presentación de la declaración, va acercándose, se van acercando hasta llegar a la que tú muy bien nos reseñas bien, decir, la integración de la mercancía a la corriente comercial del país de importación. Esto tendría mucho sentido desde un punto de vista económico, como tú muy bien lo dices, pero a lo mejor la objeción del otro lado es que podría tener algunos inconvenientes. A mí a estas alturas del partido me parece que el mejor sistema es el que cada país tiene, porque ya tienen una costumbre y una idiosincrasia. Imagínense ahorita que nosotros cambiáramos al sistema argentino. Decir, el hecho imponible o el momento imponible es cuando la mercancía se destina a consumo interno y abandona la aduana. Tendríamos que cambiar muchísimo. Nos tendríamos que cambiar el chip para decir que los regímenes aduaneros no causan impuestos. Y tendríamos que entonces establecer una multa del 1% del valor por no presentar el pedimento dentro de los 15 días, porque esta postura las ha llevado, y Máximo lo sabe bien, los ha llevado a tener dos regímenes, el de importaciones regulares y el de importaciones irregulares, porque si el impuesto se causa, si el hecho imponible es presentar un pedimento y hacer el despacho, felizmente terminar el despacho de importación definitiva, eso lo llevaría a que el contrabando no cause impuesto. A ver, Andrés, un minuto, porque... Sí, si no ya me sigo yo. No, un minuto nada más. Sí. Es que en lo que yo afirmo, y de veras lo voy a hacer en un minuto porque me tengo que salir, es que los dos hechos son necesarios, los dos. No nada más uno como lo establece nuestra ley, ni tampoco el económico como lo establecen otras legislaciones. No, son los dos juntos, los dos juntos. Y ojalá otro día en otra plática lo podamos analizar a profundidad. Y termino con esto. Coincido contigo abierta y definitivamente como un feroz defensor de la autonomía del derecho aduanero. Nuestro derecho aduanero cumple con los 5 requisitos establecidos para considerar que una disciplina es autónoma, y la nuestra las tiene. Ya no puedo mencionarlas. Termino. Saludo a Filiberto Pacheco con todo afecto y cariño. Saludo a Antonio, saludo a Enrique, a Edgar, a Alejandro, a Héctor y a todos los que están presentes. Y mi cariño, Andrés, como lo sabes, y mi agradecimiento por todo tu
cariño, afecto y estimación a mi persona, que es ampliamente reciprocada, te dejo con tu público y que sigas cosechando tantos éxitos como mereces. Nos vemos mañana. Un abrazo, maestro, que estés muy bien. Gracias. Mucho gusto. Gracias. Gracias. Un honor que estés acá. Abrazos, doctor. Abrazos. Para mí, gracias. Bueno, Se pues. fue el maestro Carvajal, pero entró el maestro Filiberto, puro de lujo. Y también está aquí el maestro Jorge Rivera, entonces también los invito a que abran su micrófono y... Muchas gracias. Perdón que tome la palabra, es un honor tenerlos aquí a Daniela, a Enrique, a Edgar, a Alejandro, a Máximo y a nuestro bandista, a Antonio, Héctor y Andrés Rode, que siempre se me escapó, siempre que va a la facultad, siempre desde que era yo en particular, corriendo tras de él por el estacionamiento, queriendo tener el honor, y siempre anda corriendo en todo el mundo. Y para mí es un honor tenerlo aquí, y ojalá nos acompañe en la inauguración de la Semana de Comercio Exterior, del seminario, de la facultad, de su casa, querido doctor. Felicitarlo por su primo hermano del directorio, están ahí en su escritorio, primos hermanos del directorio, tomo 1 y tomo 2, ahí de su obra. Felicidades, doctor. Por esa obra. Mi querido maestro, tuve miedo de mandarle su ejemplar a la facultad porque dije, va a pasar por 10,000 manos estudiantiles y no llega, y no va a llegar, pero desde luego para mí es un honor regresar a mi casa y más bajo la dirección del seminario que usted dirige. Mejores manos no puede haber. Gracias, querido director. Gracias, querido doctor. Porque ustedes saben que el maestro Filiberto Pacheco es el director del Seminario de Comercio Exterior y Aduanero. Y mejores manos no ha cabido. En el tomo 2 de la obra que va a salir en enero, vienen varias citas muy importantes de usted. Ya se las adelanto, donde coincido para que de una vez nos pongamos de acuerdo, donde coincido felizmente con sus puntos de vista, y la verdad es que pues me honra mucho que usted esté acá con nosotros. Yo me honro estar con ustedes. Gracias, querido doctor. Le mando un abrazo y me mantengo calladito aquí con usted. No, yo creo que, no sé si al contrario, a lo mejor, doctor, nos podría compartir qué puntos de vista del maestro Filiberto también nos podría, pues que mencionó. No les puedo decir porque es el tomo 2, pero el maestro tiene un tratado de Derecho de Comercio Exterior muy interesante. Sí, y ahí también yo quiero tener el privilegio, porque la vida me lo está poniendo, querido doctor Andrés Rode, de que yo siendo alumno de la facultad, cuando el doctor Vique, yo siendo secretario particular del doctor Contreras, supe que iba a ver las veces, corría yo y ya terminaba su ponencia. Pero ya tengo el honor de verlo y no se me va a escapar porque usted va a estar en la inauguración con Daniela y los demás compañeros ahí en la Semana de Comercio Exterior. Bueno, si no tuviera usted por ahí mi WhatsApp, lo tiene Máximo, pídaselo por favor. Sí, lo voy a pedir, querido doctor. Porque además estamos tramando algo donde la facultad y su seminario le vamos a proponer algo que seguramente el doctor Carvajal ya se lo propuso. Tienen las puertas abiertas a todos ustedes en el seminario. Es de ustedes, doctor. Qué bueno, porque los que amamos a la universidad tenemos tanto que retribuirle, y si uno pudiera tener un granito de arena, la gran oportunidad de retribuirle a la facultad que tanto nos dio y de la que tanto estamos orgullosos y que tanto necesitamos mostrarle a la comunidad de la valía, pues tenemos 2 brazos a su disposición, mi querido Filiberto, con todo. Yo los tomo y los abrazo a esos brazos también. Un honor. Usted dirige, doña Daniela. Aquí don Filiberto y yo ya estamos aquí, Daniela. No, al contrario, para nosotros es un honor que estén aquí juntos. Y bueno, también el maestro Héctor Castro quería hacer algunos comentarios. Encantado. Sí, al contrario, muchísimas gracias por la oportunidad. Y verdaderamente es un privilegio escuchar a Andrés Rode Ponce
he tenido la oportunidad de seguirlo durante mucho tiempo y no dejo de admirarlo, así como también al doctor Máximo Carvajal, que fue el pionero y que a nivel latinoamericano ambas personas son sumamente conocidas. Y también he tenido la oportunidad de leer, afortunadamente, ese primer tomo de la segunda edición, que es, como lo comentaba Andrés, mucho más extenso que el primero. Prácticamente estamos hablando de que, por poner, si lo fueran páginas, estamos hablando del triple del tamaño, así que verdaderamente mucha información. Y una cosa que me gustaría, Andrés, es que nos compartas, porque lo tratas en el libro, en cómo ha venido cambiando la función de la aduana, que pues de su función primigenia, la tenemos ahora haciendo mil cosas, y que para los que en algún momento tuvimos la oportunidad y el privilegio de estar dentro de esa esfera de actividad, de uno decía, bueno, ¿yo qué tengo que ver con eso? Mi querido Héctor, a lo mejor la función primigenia es la que hoy tienen. Si nos remontamos a la historia antigua, pues cuando los pueblos se establecían, ponían murallas. Hay un libro muy bueno que se llama Los muros en la civilización del mundo, Ryan, donde escribe que no hay pueblo que no haya, al fundarse, no haya puesto murallas. Y las murallas, pues ponían una puerta, y la puerta sabemos que en árabe quiere decir aduana. Entonces, seguramente en aquel entonces cuidaban lo que hoy cuidan: la integridad del territorio, la protección de los ciudadanos, la flora, la fauna, los alimentos. Pero yo creo que si tú te acuerdas, todavía el siglo XIX en Europa fue el siglo de las guerras europeas. Entonces, pues no había territorio donde no, además del feudalismo alemán y francés, donde había 1000 reyes alemanes, y la misma Francia tenía 5 reinos aduaneros, 5 circunscripciones aduaneras, pero cuando el mundo se pacifica, pues el mundo se dedica al comercio. Y Colbert, fíjate tú, Colbert es siglo XVII, ¿no? 1670 y tantos. En el siglo XVII se le ocurrió a Colbert, que era bastante bueno para la lana, se le ocurrió a Colbert poner impuestos de importación. Between aging and busy lifestyles, many women struggle with maintaining their physical and mental wellness. At Aquavita Concierge Healthcare Services for Women, we can help you revitalize your health and reclaim your life. We start from within by balancing your hormones, allowing your body to achieve and maintain desired weight goals. We also specialize in peptide therapies, regenerative medicine, sexual health, and aesthetics in our state-of-the-art facilities. Feel better, look better, live better. At Aquavita, visit aquavitality.com and begin your journey today. Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more. Y entonces, pero si tú te fijas en el siglo XIX, principios del XX, el impuesto que dejaba era el impuesto de exportación. México vivía de los impuestos de exportación. Entonces, pero si nos venimos a la historia moderna, Héctor, pues el mundo entre guerras fue terrible, fue un mundo proteccionista entre 1920 y 1947, que acaba la guerra. Pues todo el mundo se dedicó a poner proteccionismos y el mundo se cerró. Viene el GATT y abre el mundo, y entonces empiezan todas las disciplinas donde lo importante era la recaudación, se habían prohibido las restricciones cuantitativas y la protección tolerada era la arancelaria, y entonces se pensó que la función, no se pensó, se vivió que la función de las aduanas era la recaudatoria, y por eso en la mayoría de los países del mundo aduanas estaban en el Ministerio de Hacienda, ¿no? En la Secretaría de Finanzas. Y nos agarra el boom, de pronto la globalización se produce,
se produce la globalización y entonces yo tengo una fecha clara que es el 1 de enero de 1990, cuando entra en vigor el mecanismo de selección aleatoria, se deja de revisar el 90%, se da el boom del comercio exterior mexicano, ingresamos al GATT. En el 86 nuestro comercio exterior total eran $50,000 millones, 25 de INPO y 25 de EXPO. De los 25 de EXPO la mitad era petróleo. Y esto ya para 2010 había cambiado, ¿no? Y en el mundo igual. Entonces el boom del comercio fue de tal magnitud que orilló a que las aduanas rompieran el paradigma del control aduanero. Es decir, se establece ya los sistemas de gestión de riesgo. Ya era imposible revisar el 100% de los despachos. Entonces se da el rompimiento del paradigma del control y se dice, vamos a revisar unos cuantos, ¿no? El 5%, 10, 15%, pero eso se vino acompañado de ese crecimiento espectacular del comercio, espectacular, ¿no? De importación de 10,000 millones, tenemos hoy una importación de 500,000 millones, llevado a contenedores y aviones y guías, es una inmensidad. Hoy en la mañana impartí un curso en el BID para Mercosur, en la aduana de Toluca, en la aduana aérea de Toluca, el embarque de una empresa de mensajería trae en un pedimento o en una serie de pedimentos, trae 70,000 guías, 70,000 pequeños paquetes, entran en 10, 15 pedimentos consolidados. Es decir, el comercio electrónico le ha dado un boom y ha roto los esquemas de gestión de riesgo, porque se pensaba, y esto era cierto, que el 80% de las importaciones las manejaba el 10% de los contribuyentes. En la época, lo que la OMC no ha podido atacar, que es el grado de concentración económica y de competitividad. Es decir, el 80%, lo que es cierto en México es cierto en el mundo. El 80% del comercio lo manejaba el 10% de importadores. Y el 75% era comercio intracompañías. Por eso se revienta la regla de origen y se revientan los principios de valoración aduanera. Así como Luis XIV diría, le estaba c'est moi, Volkswagen dice, le marché c'est moi. Yo soy el mercado, ¿no? Las grandes empresas fijan el mercado y fíjate cómo el comercio electrónico está rompiendo las reglas de valoración, porque el precio mundial de los Ray-Ban que vende Amazon rompe la regla del valor de transacción. Te tendrías que ir al último recurso, fíjate nada más. Bueno, pero junto con esto, Héctor, se presenta septiembre 11 y entonces se le piden a las aduanas que empiecen a desarrollar otras labores. Protección, fíjate, antes que septiembre 11, propiedad intelectual. Propiedad intelectual y se le dice, oye, en el GATT 94 se le dice, métete a proteger propiedad intelectual. Luego se le pide que combata tráfico ilícito de mercancías, luego terrorismo, pero al mismo tiempo, financieramente la aduana tiene dos adversidades. Está dejando de recaudar producto de los TLCs, es decir, cada vez que el gobierno firma un TLC, la aduana deja de recaudar por razones obvias, pero al mismo tiempo, porque deja de recaudar, el Congreso le destina menos recursos para el gasto público. Fíjate, esta espada y la pared. Yo recaudo menos, pero me dejas de dar gasto público. En México, afortunadamente, existe el fideicomiso, del cual se está previendo el despegue de la Agencia Nacional de Aduanas de México. Es decir, se cuenta con eso. Entonces, este nuevo rol de la aduana, nos replantea mucho el esquema, no del derecho aduanero, no creo, porque incluso yo sería de la idea
que esta nueva Agencia Nacional de Aduanas no debe de reformar la ley aduanera. La ley aduanera sigue hablando que la autoridad es la del Reglamento Interior de Hacienda. A lo mejor 2, 3 articulitos donde le pusieron SAT muy particularmente, pero en realidad me parece que por ahí no va el camino. Y este rol de la aduana, no sé si lo elogia, la elogia o le pone algo de inquietud. Decir, la aduana como nunca va a mostrar que es manifestación primaria de soberanía. Es decir, el acto aduanero es un acto soberano de protección la primera misión de la aduana es proteger la integridad del territorio aduanero, ¿no? Por eso la facultad más importante del derecho aduanero es la del 89, fracción 13. Corresponde al presidente abrir y cerrar aduanas. Yo en mis librajos le pongo que para mí ese es el fundamento del derecho aduanero. Fíjate cómo la norma 6.1 de la Convención de Kioto, con esto creo que te dejo más complicado que como... La norma 6.1 de la Convención de Kioto dice, y yo digo que está mal hecha la Convención de Kioto porque debiera haber sido la norma 1, no la 6.1. Dice que todas las mercancías que se introducen o salen del territorio y los medios de transporte que las conducen están sujetas al control aduanero. Tributen o no, estén sujetos a impuestos o no, o a regulaciones arancelarias o no. Si el contenido de lo aduanero es el control aduanero, pues es indudable que la aduana es una manifestación soberana del Estado y su campo es propicísimo del derecho público, ¿no? Hay algunos autores que ubican el derecho aduanero como un derecho, una parte del derecho económico comercial, con los cuales no coincido por esta razón. Perdón, Héctor, que me haya yo ido de largo. No, lo que pasa es que tienes toda la razón. El punto es el siguiente, porque como tú lo apuntas atinadamente, cada vez le pedimos a la aduana que haga más cosas y cada vez damos a la aduana menos recursos para hacer lo que tiene que hacer. Y ese es un verdadero viacrucis para el personal. Si a esto agregamos, como lo estamos viendo ahorita, la creación de una nueva Agencia Nacional de Aduanas de México, que tiene enfrente un reto enorme, frente a la enorme, diríamos, importancia y relevancia que tiene el comercio exterior mexicano, es verdaderamente muy interesante ver qué va a ocurrir. Yo no comparto la idea de que no sea necesario cambiar la ley aduanera. Yo tengo la idea de que ya es necesario reorganizarla y tener una nueva legislación, porque precisamente 20 años ha tenido muchos parches. Y estos muchos parches la han hecho muy complicada. Si a esto le agregas toda la normativa en reglamento, más la normativa en reglas generales, más la normativa en lineamientos, manuales y demás, es un viacrucis, un viacrucis. Y ahora añádele boletines y fichas de trámite. Mira, yo estoy de acuerdo. Mira, si hubiera que reformar la ley aduanera, yo diría, hagamos una nueva, pero encarguémoselo a la UNAM, al Seminario de Comercio Exterior, forme una comisión de expertos y se tarde en el tiempo que tenga que tardarse. Porque esta de 95 que hicimos, que a ti te agarró allá adentro en el SAT y a mí cerca, pues se responde mucho al casuismo, ¿no? Y tú lo puedes ver, el apartado de infracciones y sanciones, no hay más cosa que casuista que eso, ¿no? No, eso es galimatías. Y la verdad, pero la otra que tenemos que resolver es el de las cláusulas habilitantes. Bajo la figura de la cláusula habilitante que validó la Corte, que se la sacó la Corte de aquí, y dijo que así como había una ley y un reglamento, había un tercer nivel que eran las reglas generales, porque eran cláusulas habilitantes del Congreso a órganos dependientes inferiores. Tienes hoy toda la razón.
La actividad aduanera hoy en día se regula más por las reglas que por el reglamento y la ley. Es increíble las reglas. Desde el momento en que adoptaron el sistema DWI 111, 131, 1471, pues eso ya era confesión de parte que iban a crecer y a crecer. Yo aquí en mi oficina, que es la de ustedes, tengo las primeras reglas del 82, las reglas que salieron en materia fiscal. 4 eran de comercio exterior y aduanas. Las reglas del 92 tenían 3 páginas del diario oficial. Eran 3 páginas, 15 reglas. Y lo que hemos venido es cada vez más reglas, más reglas. Y tú dices, bueno, ¿por qué el usuario, el sujeto obligado, tiene una percepción tan intensa de inseguridad jurídica? Y esto es cierto en México y es cierto en muchos países del mundo. O sea, si tú entrevistas a las cámaras, a las agrupaciones privadas, a los usuarios, a los juristas, de cuál es su percepción de lo aduanero, por el número 1 dice inseguridad jurídica. Decir, ¿de dónde viene la percepción de inseguridad jurídica? Si la ley aduanera mexicana data de hace 25 años y se han cambiado 8 veces, salvo la del 2013, las demás han sido cambios no sustanciales, ¿no? ¿De dónde viene? Pues de las reglas generales, que ahora ya mandan, las reglas ya mandan a boletines, ya mandan al portal. Make the most of your holidays by celebrating Christmas at Biltmore. Enjoy a breathtaking tour of America's largest home, filled with shimmering Christmas trees and adorned in all its Yuletide glory. Then, don't miss your last chance to experience our immersive digital art exhibit, Italian Renaissance Alive, during its final weeks. Save with online ticket discounts at Biltmore.com. What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit 1 million orders stage? Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try. Y el portal manda una ficha de trámite y hoy los requisitos legales no están en el reglamento ni en las reglas, están en la ficha de trámite. Y entonces toda esta posibilidad, lo que está sufriendo hoy la industria automotriz. La industria automotriz se queja de que le están quitando beneficios. Cuando se los pusieron en la regla no se quejaron. Los beneficios estaban en una regla de carácter general. Fíjate que el establecer estos sistemas en reglas para los grandes inversionistas o los que somos juristas no te da una sensación de certeza. Es justo lo contrario. Ahora, ¿qué después de 20 o 30 años de usar reglas? De esas reglas no han salido principios que bien podrían estar en la ley. Ese podría ser un primer método, decir, oye, ¿qué ha logrado pervivir de las reglas generales estos 30 años? ¿Para qué? Pues para que lo subamos al reglamento o a la ley. Yo por eso pienso que a lo mejor la ley aduanera no sería mi prioridad, ¿eh? Sobre todo porque los procesos no están en la ley. Si lo que se requiere es una reingeniería de procesos, los procesos no están en la ley. Ahorita estoy terminando el tomo 2 con mi capítulo Procedimientos Aduaneros. Están en todos lados menos en la ley.
y están desperdigados así por todos lados, están regados los procedimientos. Esa es la percepción de inseguridad. Es decir, todos los procedimientos de concesión de autorizaciones, licencias, cancelaciones, juegos de lo indebido, debido, no hay en la ley un capítulo que diga procedimientos aduaneros. Es más, no hay un artículo que diga derechos de los importadores. Fíjate qué importante, por ejemplo, la facultad que está estudiando tanto derechos humanos. Y esto me replantea, voy a escandalizarlos, los voy a provocar. La obligación aduanera podría ser bilateral, porque como hemos estado apoyándonos mucho en principios del derecho administrativo, pensamos que el despacho es una autorización de libramiento. Pero en realidad, si nos despojamos un poquito y decir la obligación aduanera no es la obligación de pagar impuestos, porque si la obligación aduanera fuera la obligación de pagar impuestos, entonces no habría autonomía. Estaríamos hablando de una obligación tributaria aduanera, como lo piensa el maestro Jorge Vídker. Jorge Vídker lo ha escrito toda la vida, que la obligación aduanera es una obligación tributaria. Sí, y solo si pensamos que la obligación aduanera es una obligación de pago de impuestos. Pero si por el momento decimos no, la obligación aduanera no es la obligación de pago de impuestos, puede ser dos trenes que vayan. En el derecho, la convergencia de vías es común, ¿no? Se cruza el derecho civil con el penal, el administrativo con el constitucional. Pues aquí la cuestión fiscal sería un cruce de vías entre lo aduanero y lo tributario. Pero si la obligación aduanera no es pagar impuestos, entonces, ¿qué es la obligación aduanera? Y eso nos podría llevar a que si tú cumples, pues la aduana tiene deberes, la aduana tiene obligaciones, entre ellas regresarte las mercancías que tú depositaste ante la aduana. Porque además si no te las regresa, pues tienes la acción de resarcimiento económico, ¿no? Entonces, fíjate qué interesante que ahorita que seguramente varios de nuestros amigos son más prácticos que nosotros y nosotros somos un poco más teóricos. Y entonces, ¿qué importancia dilucidar si la obligación aduanera no es pagar impuestos? Entonces, ¿en qué consiste la obligación aduanera? De eso trato en mi libro. Lo tienen que leer para enterarse que cómo construyo la obligación y hacer el planteamiento. No lo resuelvo, es más profundo que mi capacidad, pero hago el planteamiento de si podría ser bilateral. Es decir, si el importador, quien introduce la mercancía usando el léxico de la aduana, de la ley, cumple aduanando la mercancía, es decir, se mete por lugar autorizado en día y hora hábil, presenta la mercancía con los documentos que la ampara y la deposita en depósito obligatorio, e implica un desposeimiento y una restricción graves al dominio, no puede ser usada, disfrutada y etcétera. Decir, si yo ya cumplí, la aduana no tiene obligaciones, podría ser bilateral. Los especialistas en derecho administrativo ahorita se estarían desgarrando las vestiduras, ¿no? Decir, ¿cómo se te ocurre que una obligación administrativa pueda ser bilateral? Si el Estado está arriba, el Estado es el Zeus, con él llegas y metes un pedimento y te agachas y decir, pues no, porque el pedimento no es un hecho jurídico, es un acto jurídico que desde luego detona la situación jurídica. Fíjate, si yo presento el pedimento, desactivé el abandono. Dice Jorge Enrique, otro de mis grandes inspiradores, que quien presenta un pedimento ya eligió el camino legítimo del comercio exterior. Fíjate la trascendencia. Y en la legislación sudamericana, la Argentina, distingue entre la importación regular y la irregular.
porque la hipótesis de destinar las mercancías al consumo provoca que el contrabando no omita impuestos. Entonces tendrían que establecer que la importación irregular es aquella donde no se presenta un pedimento. Y la ficción se empieza a caer, empieza a tenerse sinsabores y este camino del derecho aduanero pues todavía lo tenemos que avanzar en los momentos en que los que estamos aquí pues somos pioneros, ¿no? Pioneros de un camino que nos dejó sembrado Máximo Carvajal. Máximo Carvajal decía, hay 5 enunciados que justifican la autonomía, los escribió en 1980, hombre, están escritos por él en 1980. Es decir, hay cosas que no tenemos que inventar, están escritas, que eso nos da un envión de dónde avanzar, pero requiere, por ejemplo, el depósito ante la aduana, decir, no lo podemos explicar con figuras del derecho mercantil. No es un contrato. No podemos explicar el pedimento como una solicitud de permiso. No podemos explicar la orden del desaduanamiento libre como si fuera una autorización administrativa. Si hacemos eso, me decían en Argentina, oye, ¿cuál es la independencia del derecho aduanero? He ahí el grito de independencia. Es decir, tenemos que fabricar y desarrollar el derecho aduanero con mecanismos propios del derecho aduanero. Y eso nos va a replantear si la obligación aduanera, léanse, para que vean el estado de confusión, lean el artículo 11 del Estatuto Aduanero Colombiano. Es decir, ni Borges se hubiera ocurrido hacer un tortius tertius como el artículo 11 del Código Aduanero, del Estatuto Aduanero Colombiano, donde mete todo bajo el cajón se le pasó el tueste. Lo que hizo fue meter la obligación tributaria dentro de la aduanera. Y no es que una esté dentro de la otra, tienen caminos paralelos, ¿no? Yo pienso eso, pero desde luego ojalá otras personas quisieran intervenir. Daniela. Yo abro el micrófono, ¿no? Por si alguien más quiere intervenir. Enrique. Enrique. Yo con mucho cariño y una felicitación tremenda por esos libros. Es muy importante y es muy interesante tener actualizado y estar viendo constantemente esos cambios que hay. Y esos cambios que digo, tantos maestros que tenemos tan grandes, como ya acabas de nombrar a Enrique Loera, que es otro gran amigo y otro gran maestro. Andrés, digo con mucho cariño, Filiberto, Máximo que acaba de salir, Héctor también es otro gran amigo que hemos estado metidos en todo esto. Y es un privilegio escucharte, es un privilegio oírte y ver eso. Yo que soy un enamorado del comercio exterior, muchas veces me pongo a leer estos libros de derecho aduanero y de repente dices tú, hijo, qué importante y qué interesante es, porque además digo, mi materia o mi área es la clasificación arancelaria dentro del comercio, pero es un punto tan importante dentro de todo esto que el derecho, después lo que estamos viendo y lo que estamos conociendo y tenemos que estar pensando todo eso. Estamos viendo las sanciones, las multas, todo lo que conlleva todo esto y el derecho, la ventaja que nos da conocerlo y saberlo, muchas veces cómo defendernos o cómo saber defendernos o cómo evitar que nos atosiguen con alguna situación de esta. Qué importante todo esto. Andrés, yo te felicito, te mando un abrazo con mucho cariño y pues espero en un momento dado a llegarme de esos libros porque sí me interesa leer y seguir estudiando y seguir, pues, conociendo y aprendiendo de todos ustedes. Muchas felicidades. Muchas felicidades, Andrés. Gracias, Dali. Yo voy a tener que salir. Llegó mi hermana ahorita, ya me está hablando de que me está esperando. Llegó de Monterrey. Voy a ir, voy a verla. Te mando un abrazo con mucho cariño, Andrés. Vamos al habla. Vamos al habla. Alberto, Edgar, Héctor, Antonio. Nos vemos y muchas felicidades por todo esto. Ándale, Enrique, un abrazo. Un abrazo, luego ya vas.
Luego ya comentamos lo del tema de las mercancías. Luego lo vemos. Te escucho, ¿tú me escuchas? Luego lo vemos. Con Yo no quisiera perder la oportunidad. Un abrazo. Hasta luego, mi Enrique. Bye. La oportunidad, doctor Andrés, qué importante es la academia, qué importante es el estudio de usted que nos acaba de compartir para dar luz en que no solamente el aspecto práctico, sino el académico es muy importante y deben ir de la mano. Gracias por su esfuerzo que ha hecho en el primer tomo y en el segundo, que próximamente estaremos leyéndole, y yo le mando un cordial abrazo y una felicitación. Gracias, doctor Andrés. Gracias, don Antonio. Un placer para mí saludarlo, y quiero decirle que hemos estado insistiendo ante la nueva Agencia Nacional de Aduanas. For the ones who get it done, the most important part is the one you need now, and the best partner is the one who can deliver. That's why millions of maintenance and repair pros trust Grainger, because we have professional-grade supplies for every industry, even hard-to-find products. And we have same-day pickup and next-day delivery on most orders. But most importantly, we have an unwavering commitment to help keep you up and running. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details. De reinstalar la Escuela Nacional de Estudios Superiores Aduaneros. Ya sé que no se llamaba así, pero esa es la propuesta de regresar en estos momentos a los especialistas que a principios de los 90 desaparecieron. Y desaparecieron por una razón: dejamos de revisar el 90% más. Y entonces pues sobraban 90% de vistas. Y entonces, pero la Escuela Nacional de Aduanas tiene que formar su propio personal. Y yo les di la idea, les he comentado la idea de hacerle como en Europa, crear la categoría del inspector aduanero de Estado, que es una manera de estimular el comportamiento ético. La ética y la buena conducta no es subiendo los sueldos. Nosotros hemos tenido sueldos bajos y siempre hemos... Es la academia. Es la educación, es a lo que trabajar con los muchachos jóvenes que hace el maestro Heriberto Pacheco, que hace la academia, que hace TLC, que hace Octavio Latorre, que hacía, no sé si sigue haciendo Héctor Castro, capacitando a toda la gente de aduanas, que fue donde yo pude también ver el trabajo de Héctor capacitando. Ese es el trabajo: unirnos, trabajar, aportar, producir, discutir. No debemos de tener la piel delgada. La ciencia se hace con la crítica. Radbush decía que los juristas lo que hacían era criticar, porque la ciencia se construía a base de la crítica: tesis, antítesis, síntesis. Entonces nosotros debemos de alentar la crítica y desde luego la crítica fundada, ¿no? La crítica metodológica, y esa se produce en las universidades. La universidad lo que nos da es orden metodológico. Nos enseña a pensar bien, a construir mejor, a argumentar bien. Eso tenemos que volver todos a la universidad, al TLC College, a toda la academia, a escribir. Perdón. Gracias, don Antonio. Muchas gracias por su opinión. Lo que usted comenta de homologar también, que las aduanas se preparen, de homologar también criterios, yo creo que es de suma importancia, porque
En algunas aduanas se aplican diferentes criterios y sí hace falta preparar también a todo, digamos que a todos los que están como tal trabajando en aduanas. Me llegó un oficio de una aduana donde el subadministrador tuvo su junta técnica, resolvió la clasificación y dijo, en mi junta técnica esta es la fracción. Y le dije, ¿se la puedo mandar al central jurídico? ya había hecho su propia junta técnica. Y le dije, oiga, ¿dónde está el rojo? ¿No? La ley habla de un rojo, la junta técnica un rojo. Él había hecho su junta técnica y el 47 de la ley, pues como que no lo conocía. Entonces sí, de acuerdo, Daniela, sí, pero pues también la verdad es que tenemos que colaborar, salirnos un poco de este casuismo de querer arreglar todo con reglas generales, ¿no? Y ahora con fichas de trámite. Y eso, el derecho, tarde o temprano pasa factura, ¿no? El que tengamos un tribunal con 3 salas especializadas, con 50,000 juicios al año, no nos lleva por un buen camino. Qué bueno que la controversia aduanera se arregla en los tribunales, pero la otra es que malo que hay tanta controversia aduanera que no se arregla en el momento en la aduana, ¿no? Por el conducto legal. Y entramos en un perder, donde pues el que gana pierde. Cuando el fisco gana, la mercancía está echada a perder, el contribuyente no existe. Cuando el contribuyente gana, tiene que pagar demoras, gastos, abogado, fianzas, garantías. Y no sé, yo particularmente no se me ha ocurrido qué medio alternativo de solución de controversia pudiera haber, ¿no? El Prodecon, pues la gente va para cuando se ahorra la multa, ¿no? Y eso si el crédito fiscal no es estratosférico. Entonces no sé cuál no he andado de vena para decir, bueno, pudiera ser. Con la academia he viajado por todo el mundo y me llamó la atención que la juez Restani, que es la presidenta de la Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos, me dijo que llevaban 15 juicios aduaneros al año. Y en el Tribunal Europeo llevan 40. Y decir, bueno, ¿por qué tan pocos juicios si tienen los mismos problemas que nosotros? Decir, el fincamiento de créditos fiscales al importador porque el exportador firmó mal un certificado de origen, pues el problema lo tiene todo el mundo, ¿eh? Todo el mundo, los importadores europeos, la aduana europea les finca créditos fiscales porque verificó el origen y no era originario, por ejemplo, de México, en el Telecuento. Y la otra es que también tienen problemas de valoración por empresas vinculadas o porque igual la aduana niega lo razonable del precio declarado. Es decir, bueno, ¿por qué acá son 40,000 juicios al año aduaneros y allá son 15 o 20? ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? La solución sí me la dijeron, pero no se las voy a decir para que me vuelvan a invitar. Ya lo dijo, doctor, pero oiga, hablando de prepararnos y de que usted siempre ha viajado por todo el mundo, me gustaría que invitara al público a la Reunión Mundial de Derecho Aduanero de 2022. Isa, no sé si me ayudas a poner de todas maneras el póster y que el doctor Andrés nos platique un poquito. Va a ser en Cancún, ¿no? ¿Qué días? No sé si nos ayuda a platicarnos un poquito. Sí, Daniela, muchísimas gracias. La última reunión fue en 2019 y fue en el Salón de Eventos Principal de la Universidad de Sevilla, que conmemoraba 500 años de la circunnavegación de Magallanes. Sevilla cada año conmemora 500 años de algo, ¿eh? Y felizmente se llevó a cabo, y como todos los años se aprobó que en 2020 fuera en Berlín.
Y en Berlín, yo todavía alcancé a viajar en febrero del 2020 a Berlín y estaba ya listo el Bundestag, el Parlamento alemán era la sede de la bienvenida, y las reuniones iban a ser en el salón principal de la Universidad Humboldt, que en Berlín es una universidad pública muy importante. Y mi interés de las universidades alemanas es porque la ciencia jurídica alemana, cuando adopta una disciplina, la desarrolla y la despliega por Europa. Y ya convencí a los alemanes de que el derecho aduanero es autónomo y le van a destinar ya una matrícula en su carrera de derecho. Aterrizo yo y se desata la pandemia y se tuvo que posponer septiembre del 20, se tuvo que posponer septiembre del 21 por las razones que sabemos, pero pues la junta directiva y todo el mundo dijimos, bueno, junio del 22, y el lugar donde más está abierto al mundo, no hay restricciones de vuelo, la gente está vacunada, el agua es cristalina, es todo all inclusive. Entonces, del 22 de junio, 22, 23 y 24 de junio, en Cancún, va a ser la 16ª reunión mundial de derecho aduanero. Vienen expositores de todo el mundo, muy prestigiados, muy reconocidos. En México queremos tener una afluencia de expertos igual reconocidos, abrirles la puerta de la academia. La academia necesita de sus obras y de su pensamiento. Y augura un gran éxito. El señor secretario Rogelio Ramírez de la O está confirmado. Horacio Duarte, que es el primer titular, actualmente administrador general de aduanas, también me ha confirmado, tengo todo su apoyo. Y estamos organizando la semana aduanera, esa semana del 20 al 24 de junio en Cancún, una semana aduanera, porque le sugerí a al maestro Horacio Duarte, convocar a Comalep en México. Los que no conozcan qué es Comalep, es la reunión de todos los directores de aduanas de América Latina, Portugal y España bajo un convenio. Y también la Karen va a realizar su consejo de presidentes esa semana. Esa semana el CONACYT, que es el Consejo Nacional de Certificación de Programas de Estudio en Comercio Internacional, también lo va a realizar allí. La SAPRA, que es la Asociación de Agentes Aduanales de toda América Latina, igual va a llevar a cabo allí su reunión anual en esa semana, de tal manera que estoy tratando, con el apoyo de todos mis amigos, de Luis Ernesto Rodríguez Gil, que es el presidente Karen, de Pedro Castro, que es el presidente de SAPRA, de Horacio Duarte, que es el administrador general de aduanas. Todo esto estamos procurando hacer una reunión, una jornada, una semana de aduanero en México, ¿no? Estoy seguro, voy a ser absolutamente impertinente y antidiplomático, pero desde luego voy a invitar al maestro Filiberto Pacheco para que nos acompañe en la Universidad Nacional. Perdón por lo antidiplomático y todo lo que no se debe hacer en la diplomacia y en la política, lo hice ahorita. Pero queremos tener una semana aduanera y en Cancún hemos elegido, Cancún tiene un centro de convenciones muy grandote que no se presta a esto, pero hemos elegido un hotel que es Iberostar, que tiene un centro de convenciones muy grandote, que además nos sirvió hace 11 años, y tiene un sistema all inclusive, de tal manera que el hospedaje, comida, desayuno, cena, todo está incluido allí, y vaticinamos que pueda ser la mejor reunión que hemos tenido siempre. Los temas, pues además de que va a estar fresquecísimo en México, 22 de junio,
Vamos a estar con los primeros trompicones de la Agencia Nacional. Si hubo nuevos reglamentos o reformas a los reglamentos. La ley del SAT, que requiere, de acuerdo al artículo 1 del decreto, se requiere una reforma a la ley del SAT. Allí sí, mi querido Héctor, mandatoria. Pero eso nos va a generar igual qué funciones de comercio exterior se quedan en el SAT y cuáles se van a la Agencia Nacional. Hoy todavía está incierto si se va a la GACE, si se reagrupan en una sola, en auditoría fiscal, se reagrupan las otras generales, qué de la jurídica se va a la Agencia Nacional, qué otra parte no, porque todo lo que no se lleve a la Agencia Nacional pues se va a quedar en el SAT. Y entonces va a ser interesantísimo el estudio y seguramente tendremos allí con nosotros a la jefa Buenrostro, ¿no? Que nos acompañe. Desde luego ya la invité. Va a ser interesante, la nueva Agencia Nacional, el secretario. Desde luego el tema del procurador fiscal, don Carlos Romero, su participación será importante. La del sector académico mucho más, pero a nivel internacional vienen cambios también en materia de valoración, de clasificación, de origen. Ahí vienen cambios que van a estar fresquecitos en junio. En junio vienen nuevos criterios de valoración del comité de la OMC. Salió hoy un paper, una actualización del acuerdo de facilitación del comercio. Viene lo que ya no pude platicar con Enrique, que es el tema de la convergencia de las mercancías. Hasta ahorita había 3 caminos paralelos: el de mercancías, entendido como cosas, muebles, corporales, físicas, tangibles; el de servicios, en sus 4 modalidades. Nos interesaba la prestación de servicios transfronterizos, o la del servicio del consumidor que se va al extranjero y regresa con algo. Y la tercera vía paralela era propiedad intelectual. Es decir, eso tiende a juntarse en un solo concepto. Con mercancías digitalizadas, el comercio electrónico, como lo vendió Uncitral hace 30 años, pues se quedó viejo, ¿no? Era el consenso de compraventa a través de un medio a la distancia. Así arrancó Uncitral diciendo el comercio electrónico es la transacción a la distancia. Pero hoy vemos que el pago también es electrónico y más, que la mercancía está viajando por los medios electrónicos. La moratoria del GATT del 98 cada vez es más difícil de sostener, porque además están confluyendo de tal manera que hoy también la propiedad intelectual ha sido objeto de transacción sin que incluya servicios ni mercancías. Entonces, ¿cómo en un momento dado esos 3 conductos se pueden hacer uno solo? Por ejemplo, en mercancías digitalizadas, ¿no? Piensen ustedes la impresora 3D. Y no sé qué cosa pudiéramos pensar mañana, que a lo mejor esta batería ya pueda ser transmitida digitalizada, ¿no? Y entonces estas 3 vías se confluyen y entonces el sistema armonizado haga crack. Ya hay un país que legisló el Código Aduanero argentino, artículo 10, dijo que servicios y propiedad intelectual son mercancías. Y la Corte Argentina lo echó para atrás, lo declaró inconvencional ese artículo. Ustedes han de saber por qué, ¿no? Porque dijo que violaba un tratado internacional, que era el sistema armonizado, porque el sistema armonizado no tenía una fracción arancelaria para servicios y propiedad intelectual. Fíjense qué interesante. Entonces, con mercancías se nos viene junto con servicios. El artículo 1 del GATS-TS dice, hay 4 modalidades de servicios, ya se rompieron. Ya, fíjense, el GATS es 94, 26, 27 años después hizo crack, hizo crush.
Es decir, esas 4 modalidades ya las rompió el comercio electrónico. Y claro, el comercio electrónico le genera una deuda al derecho aduanero porque primero ha implicado la desaparición de unos actores que eran los grandes centros comerciales nacionales, ¿no? Sears, Liverpool, Perisur, se están rompiendo a través de plataformas digitales que en lugar de tener un importador, tienen 70,000 importadores por avión. Y eso, los análisis de riesgo y las amenazas a la integridad, ¿cómo creen que está entrando el fentanilo? O el dinero, o armas, o tantas cosas. Es decir, las presiones a la gestión de riesgo, al análisis de riesgo, son enormes, enormes, ¿no? Pero también ha habido un costo fiscal porque los umbrales de no tributación más el importador sin establecimiento en México provoca una fuga de renta tributaria enorme. Son los nuevos retos. Eso lo vamos a tener en Cancún. Los invito muy cordialmente. Tenemos 3 tarifas de inscripción. La más barata es hasta dulce 31 de enero. Después del 31 de enero, como el señor Scrooge, vale mucho más. Vale mucho más. No, pero aprovechen la tarifa del hotel sobre todo. Y nos movimos a junio para salirnos de la época de huracanes y del mal clima. Siempre Cancún por julio, agosto, septiembre van derechito a huracanes. El Congreso de Karen, que siempre me invitan, siempre está lleno de mal clima. Entonces, este junio es después de Spring Breaker, pero antes de vacaciones de niños. De tal manera que se acomoda bien. La gente que está, los que no han ido a las reuniones mundiales de derecho aduanero, la gente que está en los presidiums es de primer nivel. Pero lo verdaderamente, ¿cómo lo diré?, sensacional, es la gente que uno conoce en los pasillos y en las mesas de trabajo, con la gente que convive, en los cócteles, en la cena. Allí verdaderamente es el mundo aduanero en su máxima expresión, y uno puede convivir con grandes tratadistas que sabe que son grandes tratadistas nada más por el nombre, porque en realidad son gente muy sencilla, ¿no? Muy sencilla. Y yo digo que es el derecho aduanero comparado vivo. Daniela, muchas gracias por esta invitación y esta oportunidad de plantear la reunión. Yo soy el encargado de organizarla, pero soy el pésimo promotor. Siempre se me va a anunciarla. La verdad es que nunca la anuncio. Muchas gracias. Muchas gracias. No, la verdad es que nosotros estamos convencidos. Cuando podemos ir, disfrutamos estar ahí. Como dice el doctor, ahí surgen amigos, el networking es maravilloso y hasta negocios también. ¿Por qué no? Hemos generado, por ejemplo, de ahí nació, de una reunión en Chile, nació CUEG Baja California. Entonces, pues, ¿no? Ahí son las semillitas que uno va haciendo y queríamos realmente compartirlo con todos ustedes. Es una invitación también, nosotros convencidos de ir. Entonces, muchas gracias, doctor, por haber hecho la invitación. Pues ya que me sacaste a presumir, bueno, les quiero decir que la reunión ha estado en la Corte de Nueva York, en el salón plenario de la OMA en Bruselas, en el plenario de la OMC en Ginebra, en el Parlamento Latinoamericano en Panamá, los lugares más emblemáticos. Y eso habla en la OMA en Bruselas, en una aduana que nunca se abrió al mundo, que es la italiana. La aduana italiana tiene una vocación policíaca. Entonces, y lo único que habla es de la seriedad y de la calidad de sus trabajos. O sea, yo hago presumo, porque cuando le abren uno de esos lugares es porque, quiero pensar así, porque reconocen la calidad de los trabajos y la seriedad de los expositores, ¿no?
sobre todo, pero eso no obsta para que haya un buen cóctel de bienvenida y una excelente cena de clausura, que a estas alturas ya no sé si la gente va por el cóctel y la cena, porque han estado, Daniela, sensacionales, ¿no? Pues muchas gracias, doctor. En verdad queremos agradecerle. Gracias a todos ustedes. Perdón que no. Digo, para nosotros. No paro de hablar. No, al contrario. La verdad nos encanta tenerlo aquí, hacer este trueque de su experiencia, ¿no? De sus conocimientos, y por eso le queremos dar un reconocimiento virtual de parte de toda la comunidad de TLC Magazine México. Llegamos a un trueque donde otorgamos el presente reconocimiento al doctor Andrés Rodo de Ponce por hacer un trueque en la plática virtual con el tema y la presentación del libro Derecho Aduanero Mexicano, tomo 1, Fundamentos y Regulaciones, el día 6 de diciembre del 2021, firmado por el doctor de la Torre y su servidora, y estaremos esperando el tomo 2, en donde tienen los comentarios del maestro Filiberto. Muchísimas gracias, doctor. Fue en verdad un honor tenerlo aquí. Gracias a ustedes, y el libro lo pueden encontrar en Tirán Leblanc, editorial Tirán Leblanc, en Amazon, en el Péndulo, en el sótano, y ya no me acuerdo en qué otros. ¿En Gandhi también? En Gandhi creo que también. No, en Gandhi creo que tienen la edición primera de ISEF. Okay. De ISEF, pero Tirán dice que lo va a tener en Gandhi, o sea que esperemos que lo tengan. Bueno, muchas gracias. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias, querido Filiberto, Héctor, Antonio, Edgar. Y a todos los que están aquí. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias a todos. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlas nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un trueque. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.